Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de salir al aire o de continuar este programa, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios, que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En este momento pedimos su Santo Espíritu que dirija esta programación, Señor. Una bendición muy especial a todos los oyentes, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle una bienvenida a cada una de las personas que nos sintonizan a través de este medio, personas que nos están sintonizando vía internet, tal vez en otros estados de la nación de Norteamérica. Queremos enviar saludos en esta hora, así que vamos a saludar a la hermana Gladys, que nos está sintonizando desde Orlando vía internet, también a Vilma Delgado, también al hermano Darío Lopera, que nos sintoniza desde New Jersey, Bayonne, New Jersey, así que él está en sintonía también con nosotros. Estela Flores, que nos sintoniza desde Cape Coral, aquí en el estado del Sol, la Florida. Y también nos están sintonizando de Tennessee, así que enviamos un saludo muy cariñoso, muy cordial a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar este programa, gracias por su fiel sintonía, gracias también por sus oraciones, y también a aquellas personas que nos están sintonizando vía internet en otros países de Centro, de Suramérica y también del Caribe. Vamos a leer el versículo lema de este programa radial, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. O sea, hermano Fran, Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande, nos ha confiado ese evangelio. Y sigue diciendo el apóstol: así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Así que en esta hora nosotros queremos agradar a Dios y no a los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Sigue diciendo el versículo 5. Como sabéis, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y tenemos que recordar, hermano, que en este mundo donde estamos hay dos potencias en juego. Por una parte está Satanás, y por la otra parte con sus fuerzas para contrarrestar la influencia de Dios. Por otra parte, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra y con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Así es, así que espero de que las personas que sintonizan este programa cada semana puedan estar dándose cuenta de que los mensajes que están siendo presentados a través de este programa cada semana son mensajes que vienen directamente de la luz, que es la palabra de Dios. Amén. El salmista David, en el Salmo 119 y el versículo 105, decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que damos gracias a Dios porque esa luz, que es la palabra de Dios, nos instruye, nos muestra el verdadero camino de la salvación. Hoy vamos a hablar de salud, y como hemos estado hablando durante todos estos programas anteriores, hemos estado hablando de los 10 mandamientos de la buena salud, y hoy vamos a hablar del último mandamiento, el mandamiento número 10. La semana que viene, si el Señor nos da la vida, estaremos abundando en otros puntos muy importantes relacionados a la salud. Pero el mandamiento número 10 lleva o dice: haz del servicio a tus semejantes el propósito de tu existencia. En el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: sirviendo de buena voluntad como al Salvador y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Muy importante, así que cuando nosotros servimos, debemos de servir de buena voluntad. Cuando servimos ¿a quién, hermano Fran, de acuerdo a ese texto?
al Señor y no a los hombres. Amén. En el libro de Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que nuestro ejemplo en cuanto al servicio es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque Él no vino a ser servido, sino a servir. Por eso este mandamiento, el número 10, haz del servicio a tus semejantes el propósito de tu existencia. Aunque el pecado ha entrompetado la obra perfecta de Dios, esa escritura aún permanece. Ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueva en el cielo que no sirva a alguna otra vida. No hay cada árbol, arbusto o hoja que emite elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de las hojas. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así que, hermano Fran, yo creo que es muy importante eso. El Señor nos ha puesto en esta tierra para servir y no ser servidos. ¿Y cómo eso puede ayudarnos en la salud física y mental, hermano López, antes de entrar a lo que es el tema de esta mañana? Sí, es muy importante porque cuando nosotros damos, nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Las personas que tienden a solamente en pensar en ellos mismos, solamente en el yo y nunca pensar en el beneficio de los demás, tarde o temprano son las personas más infelices de esta tierra, hermano Frank. Haz de servicio a tu semejante el propósito de tu existencia en este mundo. Esto fue lo que es la sesión de salud. En unos instantes volvemos con el tema para hoy, Un mundo en crisis, señales de la segunda venida de Cristo, parte 3. En este programa, como dijo el hermano Frank, el tema de hoy es una continuación de los temas que hemos estado presentando, o la serie de temas que hemos estado presentando titulada Un mundo en crisis, señales de la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a abarcar la parte número 3. El libro de Mateo, el capítulo 16, los versículos del 1 al 3, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Lucas capítulo 21, versículo 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué este mundo está en las condiciones que está? ¿Por qué hay tantas violencia, tantos crimen, tanta delincuencia, tanta inestabilidad social, tantas guerras, tanta hambre y enfermedades? ¿Habrá una solución para los problemas de esta tierra? ¿Hacia qué dirección se dirige el mundo? ¿Qué sucederá no solo en este país, sino en otros países del mundo? ¿Podrá lograrse la paz a nivel mundial? ¿Podrán los líderes del mundo resolver los problemas que se presentan en todas sus esferas? Estamos viviendo en el tiempo del fin, y yo creo que eso no cabe duda, hermano Frank, en la mente de nosotros y en la mente de las personas que nos están escuchando. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. La época en que vivimos es importante y es solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra,
Por eso vemos la situación que se vive en este mundo y por eso vemos la condición moral en la que nos ha tocado vivir. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, hermanos radioescuchas, y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas que vemos diariamente muestra en qué tiempo de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referente a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de pocos. Son siempre más y frecuentes los audaces atentados contra las propiedades. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritu de demonio quitan la vida de hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal de todas sus formas. El enemigo ha alcanzado a pervertir la justicia y a llenar los corazones de un deseo de ganancia egoísta. Así es. Un mundo totalmente distorsionado. Así mismo es. Por eso es que este mundo está en crisis y las personas, como usted hacía las preguntas que usted mencionó al principio, ¿por qué este mundo está así? Las personas se preguntarán, ¿habrá una solución a la crisis en el cual estamos viviendo? ¿Podrá este mundo alcanzar la paz a nivel mundial? ¿Podrá solucionarse los problemas económicos, morales, en fin, que esta sociedad moderna está viviendo? Bien, yo creo que si nosotros dijéramos que sí, estaríamos mintiendo a las personas que nos están escuchando en esta hora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y es por eso que nosotros nos preocupamos, hermano Frank, hermanos que nos están escuchando en esta hora, nos preocupamos siempre de traer única y exclusivamente la palabra de Dios, presentar la evidencia bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. No lo que digamos nosotros, no lo que diga cualquier persona, sino lo que dice una escrito está y una así dice Jehová. Y es por eso que siempre exhortamos a las personas que nos sintonizan de que mantengan siempre papel y lápiz a la mano, que tengan siempre una libreta a la mano. ¿Para qué? Para que puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos que nosotros leemos acá a través de este programa radial, para que ustedes mismos, a través de sus Biblias, en sus hogares o donde quiera que nos sintonicen, puedan corroborar lo que nosotros estamos leyendo y puedan darse cuenta de que es un escrito está, un así dice Jehová. Las palabras de Jesús son infalibles. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo dejó señales claras, evidentes, sin temor a equivocarnos, para decirnos cuán cerca está el tiempo del fin y cuán cerca está el día de su venida. Y una de esas señales que también se encuentra en la palabra de Dios, hermano Frank, es las plagas, las pestilencias y el hambre. Vamos a citar una vez más las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 7 y versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Escucharon eso, mis queridos hermanos? Ustedes dirán, ustedes lo único que se dedican es a traer malas noticias. ¿Por qué no nos hablan de otras cosas? Nosotros estamos limitándonos solamente a citar las palabras de Jesús. Y si usted cree en Cristo Jesús, si usted cree que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios, pues crea en su palabra, porque aquí Él lo dijo en ese famoso y maravilloso sermón profético del Monte de los Olivos, registrado en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Ya usted lo mencionó. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El momento actual
mis queridos hermanos radioescuchas, es de interés abrumador para todos los que viven en esta tierra. Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan la intensidad que se opera en todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Muy importante. ¿Cuál será la causa de estas pestes? Porque hoy vamos a enfocarnos acerca de esa otra señal que Cristo dejó, plagas y pestilencias. ¿Cuál será la señal o la causa de estas pestes que caerán sobre la tierra? Bien, en el libro del Levítico, capítulo 26, versículo 14 al 16 y versículo 25, espero que ustedes estén anotando cada uno de estos textos bíblicos para que nosotros podamos darnos cuenta a la luz de la palabra de Dios cuál es la causa, por qué están cayendo estas pestes o estas plagas en esta tierra. Dice el libro de Levítico 26, 14 al 16, pero si no me oyereis, óigalo bien, si no me oyereis, o sea, si no oímos la voz de Dios a través de su palabra, ni hicieres todos estos mandamientos, o sea, hermano Fran, si no obedecemos los mandamientos de la ley de Dios, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 15, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. ¿Qué va a hacer Dios? Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en mano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Versículo 25 dice, traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia. ¿Qué iba a enviar el Señor, hermano Fran? Pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Así que, hermano Fran, estamos sentando bases bíblicas. ¿Por qué la Biblia dice claramente estas palabras? ¿Cuál es la causa entonces de que iban a caer estas pestes y estas plagas sobre la tierra, de acuerdo a las palabras de Jesús que citamos en Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8? La Biblia es clara. La Biblia dice, porque el mundo hoy ha hecho dos cosas. Le ha dado la espalda a Dios, número uno. No quieren escuchar la voz de Dios revelada única y exclusivamente en su palabra. Y número dos, el mundo hoy, en general, en la gran mayoría, está pisoteando la ley de Dios. Sí, se hace la pregunta, ¿por qué va a destruir Jehová la tierra? Dice Isaías capítulo 24, versículo 3 al 6. Y la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumó la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y destruyeron los hombres. O disminuyeron los hombres. La gente se hace esa pregunta. Claro. ¿Por qué está la tierra en estas condiciones? ¿Por qué la gente está muriendo? ¿Por qué el ser humano está enfermo? ¿Por qué hay tantas epidemias en el mundo? Bueno, la Biblia está respondiendo esas preguntas. Aquí lo dice claramente. Que dicho sea de paso, estamos resaltando la palabra de Dios. Así es. No son opiniones nuestras. Exacto, hermano Fran. El Señor no quiere ver la condición de este planeta Tierra. El Señor no quiere que el ser humano esté viviendo bajo estas condiciones, pero es que el mismo ser humano ha provocado prácticamente de que el mundo esté en estas condiciones. ¿Por qué? Porque lo dice claramente Isaías 24, versículo 5, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes.
falsearon el derecho, número 2, y quebrantaron el pacto sempiterno. Hermanos radioescuchas, el mundo está violando ese pacto sempiterno. ¿Y qué es, hermano Lopera, el pacto sempiterno que habla Isaías? Muy bien, muy buena pregunta. El libro de Oseas, el capítulo 8 y el versículo 1, contesta esa pregunta. Pon a tu boca trompeta, dice el profeta Oseas, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Así que la Biblia es clara, la Biblia es su propia intérprete. El pacto sempiterno que habla el profeta Isaías, que los moradores de la tierra hoy están quebrantando, y por esta causa ha venido una maldición sobre la tierra. Ese pacto sempiterno, mis queridos hermanos radioescucha, es prácticamente la ley moral de Dios. Amén. Los 10 mandamientos que se encuentran contenidos en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo específicamente, capítulo 20, versículo del 3 al 17, usted puede leer allí esos 10 preceptos que si el mundo hoy los estuviera guardando, fuera completamente diferente la condición del mundo actualmente. ¿Cuál será el castigo final que Dios traerá contra los desobedientes de esta tierra? Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 dice: y vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Cuál va a ser entonces el castigo final? La ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? ¿Cuál mensaje final dado a esta tierra nos da una advertencia para no recibir esas 7 postreras plagas? O sea, la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 9 y 10, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermano Fran, Dios tiene reservado las 7 postreras plagas para los desobedientes, para aquellos que han pisoteado su ley en esta tierra. Esa va a ser la ira de Dios en el tiempo del fin. Pero hay un mensaje de advertencia. Amén. Hay un mensaje de advertencia que se encuentra revelado en Apocalipsis 14, 9 y 10, que lo acabamos de citar. El Señor no quiere derramar la ira de Dios o su ira sobre nosotros o sobre los habitantes de esta tierra. Él quiere que todos nosotros nos arrepintamos, pero envía siempre un mensaje de advertencia, así como lo hizo en los tiempos de Noé, así como lo hizo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. El Señor siempre envía un mensaje de advertencia para que nosotros nos arrepintamos. Y Él dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Yo sé que las personas se estarán preguntando: ¿y quién es la bestia? ¿Quién es la imagen de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? Bueno, en eso vamos a abundar muy pronto en otro programa radial, así que nosotros tenemos que estar en sintonía de este programa con el favor de Dios cada semana. ¿Qué otro mensaje de Apocalipsis nos exhorta a tomar una decisión para no recibir la ira de Dios? Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Vuelve aquí y repite la palabra de Dios: las plagas. Así mismo es, o sea que el pueblo de Dios que se encuentra en Babilonia va a tener que tomar una decisión final en el tiempo del fin, salir de su condición, del pecado, vamos a decirlo así, porque hay muchas personas hoy que pretenden o dicen que le sirven a Dios, pero están viviendo en pecado, están viviendo en desobediencia o en rebelión contra la ley de Dios, y el pueblo de Dios necesita salir de esa condición, y es por eso ese llamado final que se encuentra contenido en Apocalipsis 18:4. ¿Sobre cuál otro grupo de personas caerán las 7 postreras plagas? De acuerdo a Apocalipsis 22, 18 y 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escuchen bien: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano Fran, versículos o estos textos que acabamos de leer son muy importantes, son muy relevantes para el tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay muchos así llamados ministros del evangelio en este tiempo en que estamos viviendo, que se paran en los púlpitos de sus respectivas iglesias y predican mensajes halagüeños, predican mensajes que adormecen la conciencia de las personas y permiten que esas personas sigan viviendo en pecado. Mensajes que no llevan las credenciales divinas. Les añaden o les quitan el mensaje contenido en la palabra de Dios. Y no dan la advertencia. Y no dan esa advertencia para el tiempo del fin. Sobre esos ministros o sobre esos predicadores, sobre esos falsos centinelas, porque son falsos centinelas, porque no están tocando la trompeta, no están haciendo un llamado al arrepentimiento, caerán las 7 postreras plagas en el tiempo del fin. Pero vamos a hablar acerca de esa señal que está contenida, como usted leyó al principio, en Mateo 24, versículo 7 y versículo 8. Podemos hablar acerca de las pestes y plagas más sobresalientes en el tiempo en que estamos viviendo. Lo podemos ver como la palabra de Dios está cumpliendo. Conocemos la lepra, la peste negra, el SIDA, algo muy moderno hoy en día, la vaca loca, la gripe aviar, la fiebre porcina, el virus ébola y la famosa esa y últimamente chikungunya. Exactamente. Eso está acabando en Santo Domingo, por allá. Así mismo es. Aquí tenemos una noticia que compartir con las personas que nos están escuchando. La chikungunya, así se llama. La fiebre que atormenta a República Dominicana. Si hay algún hermano de República Dominicana que nos está escuchando en esta hora. Bueno, mi compañero Frank es allí de República Dominicana, Quisqueya la Bella. En esta noticia salió en BBC Mundo, miércoles 4 de junio del año 2014. Dice: la chikungunya se transmite por mosquitos, según esta noticia, y tiene síntomas parecidos al dengue o al paludismo, con la diferencia que la fiebre muy alta, que puede durar 3 días, va seguida de un dolor intenso en las articulaciones, y en algunos casos este dolor puede quedar de por vida. Óigalo bien: cuando me dio, presenté una fiebre muy alta, mucho dolor en el cuerpo, en las coyunturas y en las manos, hasta en los cabellos, decía Plasencio por teléfono a BBC Mundo. Según los últimos datos, hay más de 50,000 casos sospechosos de este virus y la cifra se multiplica con los días. A diario tratamos unos 500 pacientes y los fines de semana sube a 800, de acuerdo al doctor Miguel Ángel Geraldino, director del Hospital de San Cristóbal. Geraldino le explica a BBC Mundo que el 60% de la población en esta región del oeste de Santo Domingo está afectada, hermano Fran. Esto es una cifra muy alta. Y los más vulnerables son los niños y adultos mayores de 60 años. Termina la noticia: tenemos todas las emergencias abarrotadas. O sea que las autoridades de salud prácticamente no dan abasto allí en República Dominicana con este famoso virus llamado chikungunya. Bueno, día tras día vemos las palabras de Dios cumplirse en nuestros días. Las palabras de Jesús, sobre quienes nos garantiza Dios que no sufrirán de estas plagas o pestes o enfermedades que azotarán al mundo. Porque yo sé que muchas personas se preocupan tal vez por la situación que se está viviendo tal vez allí en República Dominicana, o que también puede ocurrir en este país o en cualquier país del mundo, ¿verdad? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin y es prácticamente una señal de la segunda venida de Cristo. Volvemos y hacemos la pregunta, mediten en ellas por favor, sobre quiénes nos garantiza Dios que no sufrirán de estas pestes o enfermedades que azotarán al mundo. Vamos a ver qué nos dice Salmo 91, del 1 al 10. Usted desea leerlo. Adelante. El que abriga en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día,
ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. Caerán a tus lados 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ti no te llegará. Amén. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Salmos 91, del 1 al 10. Qué hermosas palabras, hermano Frank. Espero que las personas que están sintonizando este programa presten mucha atención a lo que acabamos de leer. O sea, Dios va a proteger, va a garantizar, ha empeñado su palabra de que aquellos que sean fieles a Él, aquellos que han depositado su confianza en Él, aquellos que estén obedeciendo sus mandamientos, no van a ser perjudicados por estas plagas, por estas epidemias o por estas pestilencias que van a azotar a la tierra. Es muy importante que nosotros pensemos en estos versículos que usted acaba de leer, hermano Frank. ¿Cuál es la garantía de que ninguno de los hijos fieles de Dios recibirá estas plagas o pestes? El Salmo 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, óigalo bien, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Dos cosas muy importantes en ese versículo 14, es la continuación prácticamente de los versículos del 1 al 10. Dios nos está diciendo en esta hora que nada de esas plagas nos van a afectar o afectarán a los hijos fieles de Dios. ¿Por qué? Porque han puesto, número 1, su amor en Él. Y dice, yo los libraré. Y número 2, porque han conocido mi nombre. Dos cosas muy importantes, subrayen esas dos palabras. ¿Qué conlleva a amar a Dios? Porque dice, han puesto su amor en mí. ¿Qué conlleva, hermano Fran, amar a Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el salmista David cuando dice, por cuanto en mí ha puesto su amor? San Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy importante, ¿escucharon lo que significa amar a Dios? O sea, hermanos, si nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios, la Biblia dice claramente, el Señor nos garantiza de que Él nos va a librar de todas estas pestes, de todas estas enfermedades, de todas estas plagas o de todas estas epidemias. San Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, estas son palabras de Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Amén. Por esto sabemos que estamos en él. Más claro todavía. Hermanos, Radio Escucha, la Biblia es clara. No tenemos que equivocarnos, no tenemos que dudar. La palabra de Dios es clara. La palabra del Señor sienta las bases para nosotros darnos cuenta qué significa amar a Dios. Amar a Dios significa guardar sus mandamientos y guardar su palabra. Y cuando nosotros hagamos eso en nuestras vidas, el Señor va a empeñar la suya. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él va a empeñar su palabra, o ha empeñado su palabra, hermano Fran, de que ninguna de estas plagas que van a caer sobre el mundo, ninguna pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya, va a caer sobre nosotros. Dice ahí, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea, mi hermano Frank, que nuestras familias, nuestras esposas o esposos, nuestros hijos, nuestros nietos, si todos estamos guardando los mandamientos de Dios, como los hijos de Noé, que entraron en el arca porque fueron fieles a él, al igual que sus padres, fueron protegidos de la ira de Dios que se desató en esa ocasión a través de un diluvio. Así que si usted, mi querido hermano Radio Escucha, padre que me escucha en esta hora, madre que me escucha en esta hora, junto con tus hijos, con tu familia, deciden completos todos guardar esa bendita y santa ley, esa ley moral, los 10 mandamientos de la ley de Dios, el Señor nos garantiza a través de su palabra que plaga no tocará tu morada. Hermano Loperi, hablando de los mandamientos, ¿cuál de los mandamientos de la ley de Dios
está relacionado con el nombre de Jehová, a quien debemos mostrarle amor. Exactamente, porque hablamos de su amor. Volvemos y citamos Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Así que ya vimos lo que significa amar a Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Pero la segunda parte del texto del versículo 14 del Salmo 91 dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Claro. Muy importante, hermano. ¿Qué es conocer el nombre de Jehová? ¿Y cuál mandamiento de la ley moral tiene que estar relacionado con el nombre? Muy bien, en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Tomen nota de este mandamiento, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Podemos decir, hermano Frank, que es el mandamiento casi olvidado. Vamos a decirlo así, por el mundo en general y por el mundo cristiano, por el mundo profeso cristiano. Es el mandamiento de los 10 mandamientos que más odia Satanás. Y vamos a hablar de eso en otro programa posterior también. Más amplio, claro. Exactamente. Dice así, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, amén, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. En el principio, en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, encontramos en el tiempo que Dios bendijo y santificó ese día de reposo. Es muy importante porque ahí el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, habla del nombre, del título y del territorio, o sea, las características de un sello prácticamente. Nombre, Jehová. Dice Jehová tu Dios. Título, creador, porque él hizo los cielos y la tierra. Territorio, prácticamente los cielos, la tierra y el mar. Así que, hermano Frank, la ley de Dios está prácticamente también relacionada con el nombre de Jehová. ¿Qué actitud debemos de tomar ante el cumplimiento de estas señales? Que estamos viendo día tras día. Marcos capítulo 13, versículo 28 y 29. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas que están sucediendo, reconoced que está cerca a las puertas. Y es muy importante, y por eso nos hemos preocupado. Mirando. Exactamente, por eso nos hemos preocupado, hermano Frank, por presentar estos programas. ¿Por qué? Porque si nosotros no advirtiéramos a un mundo que nos está escuchando en estos momentos y no le dijéramos que Cristo viene pronto, entonces nosotros seríamos falsos centinelas. Claro. ¿Verdad? Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión mientras las señales del fin se cumplen rápidamente y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre se manifestará en las nubes del cielo. Y entre ese grupo caen mucho los ministros populares hoy, que están cerrando los ojos ante las señales del tiempo del fin y no se preocupan por predicar estos mensajes, hermano Fran. Están ahí a la hora del día, en las noticias vemos todos los días que se exactamente, no se preocupan por presentar estos mensajes de advertencia a sus oyentes, a sus miembros de iglesia. Pablo enseña que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los culpables de este descuido los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 4 nos dice el apóstol Pablo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿Por qué no leer el versículo 5 y el versículo 6 de ese mismo capítulo? Adelante. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, es hijo del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Muy importante. El pueblo de Dios, la iglesia profesa de Dios hoy en este tiempo está dormida. Cristo habló de una parábola en el que se encuentra registrada en el capítulo 25 de Mateo. Yo espero que las personas que nos están escuchando la puedan leer cuando tengan la oportunidad. Comenzando en el versículo 1, la parábola de las 10 vírgenes.
La parábola de las 10 vírgenes, estas vírgenes representan a la iglesia en el tiempo del fin. Y estaban dormidas, se quedaron dormidas. ¿Por qué? Porque muchos hoy, hermano Fran, están dormidos en sus respectivas iglesias. Dormidos tal vez no físicamente, pero dormidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque se predican solo mensajes de paz y seguridad. Se predican solo mensajes que adormecen los sentidos del alma. Mensajes que no llevan a la persona a decir, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como preguntó el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas. Mensajes que los arrullan en su comodidad carnal. Mensajes que solamente ayudan a las personas a seguir viviendo una vida descuidada en el tiempo que estamos viviendo. Pero no son mensajes, hermano Fran, que apelan a la persona a un arrepentimiento sincero. No son mensajes que apelan al ser humano que los escucha a abandonar el pecado y a comenzar a vivir una vida de obediencia, a comenzar una vida de preparación para el tiempo en que estamos viviendo. Así que es muy importante que las personas que nos están escuchando tomen nota de lo que nosotros estamos diciendo. Es importante que nosotros veamos el cumplimiento de estas señales que a las claras nos dicen que estamos viviendo en el tiempo del fin. La próxima señal que vamos a ver también es que hubo hambre, va a haber hambre en el mundo, de acuerdo a Mateo capítulo 24. Y Lucas capítulo 21, versículo 11, dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Muy importante el hambre hoy. Las personas que lo están sintonizando pueden decir claramente, pueden constatar claramente de que hay hambre en el mundo. El libro de Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 8, nos dice, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, o sea, el sepulcro. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano Fran, esto es triste porque la Biblia dice claramente que le fue dado potestad, o sea, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Esto es mucho, tremendo. Es prácticamente casi el mundo entero. Prácticamente que está viviendo, que está dándose cuenta de los azotes del hambre. Tenemos una noticia ahí que quisiera usted compartir con nosotros, por favor. Nos dice que la FAO estima que en los países de desarrollo 840 millones de personas pasan hambre en el mundo y unos 200 millones de niños sufren de malnutrición. Esto es increíble. O sea que la cifra es muy alta. 840 millones de personas. En países de desarrollo. Exactamente, en países en desarrollo. No estamos hablando de países del tercer mundo. Estamos hablando de países de desarrollo. Pasan hambre en el mundo, hermano Fran. Y esto es un cumplimiento de lo que dice Lucas 21:11. ¿Qué sigue diciendo esa noticia? Cada año, casi 11 millones de menores de 5 años mueren como consecuencia directa o indirecta del hambre y la alimentación inadecuada e insuficiente. Millones de niños padecen enfermedades relacionadas con la falta de vitaminas, minerales y con la contaminación de los alimentos y el agua. Es todo un caos. Así mismo es. Aquí tenemos otra noticia para compartir con las personas que nos están sintonizando. El hambre muerde con fuerza en Estados Unidos. ¿Dónde, hermano Fran? En el país supuestamente de primera potencia. La superpotencia a nivel mundial. ¿Dónde? El hambre muerde con fuerza en los Estados Unidos y ni su condición de mayor potencia mundial salva al país de tener a millones de personas en la incertidumbre de si tendrán mañana para dar de comer a sus hijos. Esto es una ironía, hermano Frank. Pero es la palabra de Dios cumpliéndose. Pero es la palabra de Dios cumpliéndose. Ahí podemos decir con claridad que Cristo dijo... 2000 años atrás escrita. Exactamente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Noten cómo sigue diciendo esta noticia. La inseguridad alimentaria, desnutrición y otros problemas son de una magnitud alarmante, sobre todo entre las minorías y grupos vulnerables como niños y ancianos. Según Feeding America, o sea, Alimentación en América, 50 millones. ¿Cuántas personas? 50. 50 millones de personas
Entre ellas, casi 17 millones de niños viven en inseguridad alimentaria en el país, según los más recientes datos del Departamento de Agricultura correspondientes al año 2012 de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero Estados Unidos gastando dinero, millones y billones de dólares en la guerra en Irak, en la guerra en Afganistán y en las diferentes guerras en el Medio Oriente. Hermano Radio Escucha, esto es triste. ¿Por qué? Porque este país, que debería estar ayudando a sus propias personas, a sus propios ciudadanos, alimentando a más de 50 millones de personas, estas personas están padeciendo de hambre. Lucas 21:11 lo decía, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo. El mundo está en terror, el mundo está angustiado. Muchos, cuando ven la situación del mundo, como el hambre, la enfermedad y la muerte, tienden a culpar a Dios como el causante de todas estas desgracias, hermano Frank. Ese es el otro problemita que hay. Pero sabiendo que es la desobediencia a sus mandamientos. Continúe. Pero ya leíamos en Isaías 24, del 3 al 6, que la verdadera causa de toda esta situación es el mismo ser humano que se ha levantado en rebelión contra Dios y contra sus mandamientos. ¿Podrá lograrse mejorar la situación de este mundo? La respuesta es no, nunca. Mientras el hombre siga desobedeciendo y siga pisoteando los preceptos de la ley de Dios, jamás se podrá mejorar la condición de esta tierra. Y hermanos oyentes, que quede bien claro que estamos utilizando simplemente la palabra de Dios. Pero podemos hacer un llamado, hermano Fran, porque no queremos terminar con una nota negativa a este programa. Amén. Malas noticias tal vez nos dirán o pensarán las personas en estos momentos. Estas personas solo traen malas noticias. Pero no, estamos citando lo que dice el Señor en su palabra. Es un llamado que el Señor nos está haciendo, demostrándonos a nosotros a través de este programa radial que las señales de la segunda venida de Cristo son inminentes, están ante nuestros ojos y nos dicen a las claras de que Cristo viene pronto. Preparémonos para la segunda venida de Jesús, porque Cristo viene a buscar a sus hijos fieles. Jesús viene a buscar a un pueblo fiel, un pueblo obediente, un pueblo que esté obedeciendo sus mandamientos para llevarlo a morar a la patria celestial. ¿Qué llamado podemos hacerle a nuestra querida radioaudiencia, hermano Frank, en los minutos que nos quedan de este programa? La palabra de Dios también tiene palabras de llamados y esperanza. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. El tiempo de salvación es ¿cuándo? Es hoy. Si oyereis hoy su voz, hoy estás escuchando la voz de Dios a través de este programa radial. El Señor te pide a ti en esta hora, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, el Señor quiere que ya no sigas viviendo la vida que has estado viviendo todos estos años. El Señor quiere que ya no sigas alejado de Él. El Señor quiere que tú hagas una entrega a Él. El Señor quiere que comiences a levantar su palabra, que tomes tiempo para abrir su palabra. Si antes no sentías el deseo, si antes había una apatía en tu corazón hacia la palabra de Dios y había un deleite hacia el control remoto, pues haz de ella hoy, a partir de hoy. Haz tu deleite, haz que la palabra de Dios sea tu alimento espiritual para que el Señor a través de ella, hermano Radio Escucha, te muestre cuál es el camino de la salvación. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2? En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo es el día de la salvación, hermano Fran? Hoy es el día de salvación. Al contrario, en vez de ser este programa, un programa causante de tristeza, tal vez de depresión o algo, no. Este programa es un programa que te trae también salvación, buenas nuevas de salvación. Es una oportunidad todavía para nosotros. Cristo todavía está en el santuario celestial. Amén. Intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo toca la puerta de tu corazón hoy. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano Frank,
el entrar Cristo a nuestras vidas representa un cambio en nuestras vidas. Amén. Cristo quiere hacer un cambio en tu vida hoy, quiere transformar tu vida hoy. ¿Por qué no lo dejas entrar? ¿Por qué mantener todavía esa puerta cerrada de tu corazón? ¿Por qué mantener esa puerta todavía con un candado bien grande? ¿Por qué no le abres la puerta de tu corazón a Jesús y dejas que Él forme parte de tu vida? Ese es el llamado para ti en esta mañana. Es el llamado para ti, hermano, que me escuchas en esta hora. Si tú deseas comunicarte con nosotros, si deseas obtener una copia de este programa o de los programas que hemos presentado anteriormente, nos puedes escribir. Nos puedes escribir al Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, el estado Florida y el área postal 33569. O si desea comunicarse con nosotros vía telefónica, ¿a qué número nos pueden llamar? Al 484-6418, 410-2745. Ambos con el código de área 813. Vamos a repetirlo. 484-6418, 410-2745. Ambos con el código de área 813. Si usted tiene un familiar o un ser querido en otro país y que usted crea que se puede beneficiar con estos programas radiales, pues envíele esta dirección de correo electrónico: www.q1300.com. Ahí nos puede sintonizar en vivo todos los domingos a esta misma hora. O si usted se encuentra en el área de la Bahía de Tampa, donde nosotros transmitimos este programa, y desea visitarnos en nuestra iglesia, pues estamos a sus órdenes. Iglesia del Evangelio Eterno, en el 4403 de la calle Huber, con H, Huber Avenue o Avenida, Tampa, Florida, y el área postal es 33614. Allí estamos para servirles todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Nos resta decirles, hermanos Radio Escucha, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.